Muy buenas, bienvenida, bienvenido a Chapillas con Javi, el podcast donde hablaremos sobre éxitos y fracasos del mundo corporativo en general y de los recursos humanos en particular. Hoy vamos a llegar a hablar de cómo realmente el tamaño sí que importa y además todo es una cuestión de perspectiva. Pero ya llegaremos ahí. Antes de eso vamos a ir paso a paso porque os lo voy a decir ya desde el primer momento. Para mí el punto donde tenemos que focalizarnos hoy y donde creo que realmente podemos sacar el jugo es en esa capacidad de autoaprendizaje que creo que he intentado que marque toda mi etapa profesional y que además para mí creo que es muy importante hacer apología de ello. Es decir, que al final todo el mundo que me esté escuchando y yo creo que deberíais de incluso compartirlo con el resto de gente que tengáis a vuestro alrededor, el autoaprendizaje es clave. De hecho, probablemente sea el motor que mueva vuestro desarrollo y donde os posicione, porque entre otras cosas, os va a hacer estar al día de lo que está ocurriendo a vuestro alrededor y sobre todo ser conscientes también de lo que pasa en los movimientos sociales, corporativos, etc. Quedaros con esta idea porque la voy a traer un poco más adelante. Estábamos hablando en otros capítulos de cosas como, pues que lancé, si os acordáis, esa idea de juego gamificado de cartas para hacer un proceso de assessment, o en otro momento que realicé un Excel que me permitió automatizar tareas. Ahora vamos a seguir avanzando un poco en este sentido porque siempre he intentado que todo lo que yo he estado haciendo llevarlo por este lado. Nunca he dejado mi tarea principal, nunca he dejado de realizar mis entregables, pero siempre que he podido he intentado dar un paso más, he intentado dar un valor añadido a mi trabajo. Y eso lo he hecho siempre pues en base a lo que decía, ¿no? Primero a esa capacidad de autoaprendizaje, de ver cómo puedo utilizar cosas o reaprovechar cosas, y más adelante, pues ya poniéndolo, explotándolo. Fijaos que aunque yo estaba haciendo procesos de assessment, es decir, de evaluación, etcétera, realmente yo seguía viendo que estos procesos, estas herramientas de evaluación seguían siendo muy tediosas. Estamos hablando ya de ahora aproximadamente 8 o 10 años, donde todavía no estaban las cosas tan avanzadas como ahora, ¿vale? Entonces, en esos momentos, todavía los procesos de assessment, las herramientas, se basaban en grandes folios de PDF con infinitud de contenido que la gente, tenía que leer, analizar, como ya he comentado en otros momentos. Y realmente es que esto es muy tedioso y, con el alcance que tenemos de la tecnología, de la digitalización, de todas estas cosas, ¿por qué no lo ponemos en práctica? Y con esta reflexión por detrás es con lo que finalmente surgió, creo que la primera prueba de evaluación gamificada que lanzamos en Digital en ese momento, que fue Around the Wall. Around the Wall es una prueba en la que en su momento eran infinidad de páginas en PDF donde tenías que analizar una serie de circunstancias en relación a unos perfiles a los que le ocurrían ciertas cosas, y tenías que analizarlo y luego ponerlo en práctica con un observador, etcétera, todo lo que sería un proceso de roleplay. ¿Qué es lo que hice? Dije, esto realmente no es más que generar un entorno, ese entorno poner una serie de personajes a los que si clicas te aparezca cierta información, de hecho información que puede ser en vídeo, etcétera, y todo esto al final puede llevarte a un test o a una batería de preguntas con respuestas cerradas e incluso abiertas, generar un informe y por lo tanto que luego para el observador pueda ir a evaluar las cosas de una manera mucho más fina. Y con esta premisa dije, ¿dónde montó todo esto? En su momento había una herramienta que era Powtoon, lo mismo la conocéis, para crear vídeos animados, y dije, lo podemos generar todo como si fuera un vídeo animado. Pero no acababa de engancharme. Yo lo que quería era algo como una simulación, estilo como si fuera un PowerPoint, donde tú fueras clicando con hipervínculos y se fueran abriendo cosas, ¿no? Y de manera que todo tu contexto, todo tu entorno fuera chulo, poner personajes, hacerlo atractivo. Y aquí fue donde empecé a bucear. En este momento no existía la inteligencia artificial a la que preguntar qué herramienta podía utilizar, ni me lo podía hacer la propia IA,
Así que decidí, pues eso, investigar, hasta que di con una herramienta. En ese momento a mí me gustaba mucho investigar a través de YouTube. Para mí YouTube era una gran fuente de investigación porque me ponía en el buscador lo que quería encontrar y en base a la información que la gente lanzaba en los vídeos, pues oye, yo iba bicheando, iba buscando lo que necesitaba y con eso, pues oye, encontraba mucha información. Y bicheando, di con una herramienta que ahora se ha hecho mucho más famosa que entonces. En ese momento estaban todavía aflorando, que es Genially. No sé si has utilizado Genially. Si no lo has hecho, te sugiero que lo pruebes porque tiene muchas ventajas, tiene muchas capacidades y creo que es una muy buena herramienta. Genially no me patrocina, por cierto, pero oye, es una herramienta que a mí me gustó y oye, de la que me gusta hablar y creo que es bueno poner en valor y compartir, oye, aspectos o herramientas que puedan ser interesantes. Con Genially es como si tuvieras un PowerPoint chetado, o sea, es como un PowerPoint que le has metido de esteroides para aburrir y que lo que te permite es, pues eso, puedes permitirte hacer una simulación porque puedes posicionar objetos dentro de la pantalla, puedes generar hipervínculos, puedes generar luego textos que se abren, puedes gamificar pruebas. Ahora tienen un montón de cosas súper interesantes, pero en su momento, que era todo muy básico, simplemente era una tabla rasa, una tabla en blanco en la que tú podías incorporar elementos. Y eso es lo que hice. Empecé a pintar elementos dentro del escenario, utilizaba también PowerPoint, por ejemplo, para quitar el fondo de los objetos, porque no había otra herramienta. Ahí no existía Canva, por ejemplo, herramienta de edición de imágenes, vídeo con IA integrada que tenemos hoy en día. Que insisto, si no la conoces, te invito a que pruebes Canva, también otra herramienta muy interesante. Y con la combinación del PowerPoint más este Genially más luego un formulario que estaba montado en Excel, pues lo conseguimos integrar todo y surgió el Around the World que ojo, lo llegaron a comprar y nos compraron 100 unidades pues en el momento en el que lo acabé, pues al poco tiempo de terminarlo. Y para mí eso fue una grandísima victoria, ¿no? Porque algo que había salido de mi imaginación, de pelearme en cómo hacer las cosas, fue súper interesante el ver que era un producto que se vendía. Yo no me llevaba comisión por ello, pero para mí lo que me llenaba no era el hecho de que yo cobrara por ello, sino que en la empresa en la que yo trabajara le estuviera aportando un valor diferencial y que ya serviría en otro momento para dar otro salto, por ejemplo, o para hacer algo, por ejemplo, contarlo en este podcast que lo estoy contando ahora, ¿no? Ya solo por eso mereció la pena el esfuerzo. A partir de ese momento empecé a pensar en otras cosas que pudiéramos utilizar. Ahí creé, por ejemplo, el último descenso, que fue una dinámica de grupo en la que, bueno, pues hay un submarino hundido en la Segunda Guerra Mundial, el Unterbook 757 o algo así, me invento las cifras, ¿vale? En su momento sí que lo sabía, donde tenía que forzar a los participantes a no solo asimilar la información de la prueba que les estábamos haciendo, también creada en Genially, sino que además tenían que buscar la información en internet porque parte de la información que incorporaba esa dinámica era real. Y oye, pues también funcionó bastante bien, lo estuvimos utilizando durante unos cuantos años y así fui, bueno, pues haciendo alguna que otra pruebita, hasta que llega el momento que para mí es el momento clave donde me proponen, oye, ya que estaba con estas iniciativas, crear el área de innovación, ¿no? Y dice, oye, parece que esto está tirando, sabemos que te gusta, ¿por qué no creas el área de innovación de pruebas, ¿no? Pruebas gamificadas que podamos utilizar y que podamos seguir vendiendo. Y ahí fue cuando realmente surgió esto que os comentaba al principio, ¿no? Esto de lo que todo es una cuestión de perspectiva, lo de que el tamaño realmente sí que importa, lo de que ahora veréis por qué, ¿vale? Y es que otro de los aspectos que en ese momento era bastante interesante era las dinámicas de grupo, como ya hemos contado en otras ocasiones, que es esto de una dinámica de grupo, que es básicamente sentar un grupo de gente a debatir sobre una circunstancia, sobre una temática que les has puesto. En ocasiones se dan roles, en otras no. Bueno, pues yo quería hacer algo en relación a las dinámicas de grupo y en concreto hay algo que a mí en ese momento me llamaba mucho la atención y es que a mí me dio mucho por esa época de ir a escape rooms.
En esa época yo, pues oye, me ventilé el Foxinabox, no me acuerdo de los nombres, hace ya unos cuantos años también de esto, pero me roté unos cuantos escape room por la vida y dije, ostras, es que el escape room es una muy buena dinámica para evaluar cómo se comporta una persona en su puesto de trabajo, si lo hiciéramos aplicado al mundo corporativo. Y me puse a pensar, digo, oye, pues puedo montar una cajita. En ese momento no existían las maletas de los escape room que luego han surgido y que se han hecho bastante más famosas. Pero a mí sí que se me ocurría eso, oye, ¿por qué no meto el escape room dentro de una maleta y nos lo vamos rotando y nos lo vamos llevando por los clientes? Y oye, pues es una muy buena manera de gamificar y de hacer mucho más atractivo una dinámica de grupo. Pero no era escalable, y al final yo lo que tenía que conseguir con mis iniciativas es que todo fuera escalable, porque en Dequital en ese momento y a lo largo de toda la historia de la compañía desde que yo la conocí, la intención era globalizarnos en la medida de lo posible, y nuestras pruebas y nuestras soluciones tenían que llegar a todo el mundo, y me daba igual si estaba en Madrid que en Barcelona, que si estaba en Chile, que si estaba en UK, me daba igual, tenía que llegar a todo el mundo. Así que seguí dándole vueltas, ¿no? Y dije, joder, hay algo que yo pueda hacer seguro con esto que me lleve a poder escalar el producto. Y pensando, se me ocurrió el tema de los QR, los códigos QR. Y digo, joder, si yo cojo una hoja, ¿no? Un código QR, le pongo, por ejemplo, una pruebita, y luego yo enfoco con el móvil con la cámara y el QR me proporciona luego algo de información. En ese momento estuve investigando y existía una aplicación que de un QR te sacaba, por ejemplo, el dibujo de una pelota o cosas de ese estilo. Y dije, joder, esto estaría muy chulo porque ya les metes en una dinámica de escape room y puedes hacer algo un poco interesante. Y en ese momento lo compartí con un compañero, con Juanlu, y me dijo, joder, esa es muy buena idea, pero ¿por qué no piensas en ir un paso más allá? Seguro que se te ocurre ir un paso más allá. Y gracias a que me retó, ¿no? Y sobre todo a que escuché, que en este momento yo creo que es importante también escuchar lo que los demás tengan para compartir contigo, dije, ostras, es que ahora mismo lo está pegando fuerte una tecnología que tenemos todos al alcance del bolsillo, que es la realidad aumentada. Digo, es verdad que si escondemos y hacemos cosas en realidad aumentada, vamos a poder realmente escalar esto hasta donde queramos, porque yo cojo, le pego con el móvil a un marcador que ponga en el suelo o en una mesa, se me abre un dibujo, un objeto o algo, lo escaneo y con un elemento tridimensional, pues oye, puedo hacer el ejercicio y puedo hacer el juego y puedo poner retos escondidos y tal. Y con esto yo lo conté a los socios, les gustó mucho la idea y me dijeron, vale, pues vamos a desarrollarlo todo internamente. Tenemos aquí un compañero que era del equipo de tecnología que te va a ayudar a montar todo. Esta persona, de Diego, no tenía ni idea de cómo montar esto, pero sí sabía que lo tenía que hacer con una serie de aplicaciones técnicas y cómo tenía que hacer, y pusimos a trabajar en ello, ¿no? Y a pensar en ideas, y él desde la perspectiva técnica, y a montar una plataforma que lo sustentara, y luego cómo eso lo enlazábamos y podía salir un informe tras hacer una serie de evaluaciones, y empezamos a darle vueltas y vueltas hasta que nos quedaba una cosa por hacer. Ya conseguimos crear la herramienta, la plataforma que disparara los objetos. He de reconocer que fue un trabajo enorme el que hizo Diego, y lo llevamos hasta cierto nivel, pero nos faltaba algo importante, que es, oye, y ahora tenemos que meter unos objetos tridimensionales en 3D. Y a mí se me ocurrió que podríamos hacer como una especie de dado, que en cada cara del dado, un dado octogonal, hubiera, o no me acuerdo de cuántas caras, hubiera una letra, y que juntando todas las letras pues a formar una palabra que tenía que ver con el contexto. Vale, pero había que montar ese dado en 3D. ¿Quién lo montaba? Porque además todo tenía que ser interno. Pues nuevamente aquí tiré de autoaprendizaje y decidí montarlo yo. Me busqué por internet herramientas de diseño 3D, me busqué algunos tutoriales en YouTube de cómo utilizar la herramienta 3D, y gracias a eso pues monté el cubo octogonal con todas las letras y con toda la información necesaria. Y gracias a eso pues pudimos empezar a trabajar y también a pintar
objetos tridimensionales que salían a enfocar con el móvil de unos marcadores, que se hacían grandes. Luego ya entró un diseñador que hizo cosas mucho mejores, pero en los inicios todo empezó siendo, pues eso, este elemento tridimensional, este cubo, que además luego lo juntamos con otros elementos, y al final con esto acabamos haciendo el primer escape room en realidad aumentada que se vendió como procesos de assessment. De hecho, luego se ha vendido alrededor de todo el mundo, y es algo de lo que yo estoy muy orgulloso. Y aquí me diréis, ¿y dónde está entonces lo de el tamaño importa y la cuestión de perspectiva, ¿no? Pues mira, el tamaño importa porque a la hora de crear el cubo este tridimensional, para mí fue una verdadera tortura el encontrar cuál era el tamaño adecuado dentro de la pantalla para que luego, cuando lo enfocabas con el móvil, te apareciera como te tenía que aparecer, y ni muy grande o salido de la pantalla, ni muy pequeño, ajustado, etcétera. Y porque además tú con el móvil tenías que ir moviendo el móvil alrededor del espacio, porque estaban escondidas las letras y tenías que con el móvil buscar las letras escondidas. Entonces, en función de la perspectiva que tuvieras, verías unas letras u otras. Esto te me lleva a una reflexión, y es que nuevamente no hay que dejar de persistir en lo que uno cree y en lo que uno quiere hacer, porque si lo hubiera dejado cuando empecé al principio, que empecé a montar el cubo y no era capaz de posicionarlo en ningún ángulo para que se viera bien, lo habría abandonado y nunca habría existido la prueba de escape room. Pero precisamente por el querer insistir, el mirarlo desde distintas ópticas, el probar una y otra vez, el preguntar a otras personas, el insistir, es lo que realmente me llevó a que finalmente pudiera crear ese dado tridimensional, que fue uno de los pilares de venta del juego, porque al final estábamos diciendo que podrías utilizar realidad aumentada con figuras tridimensionales donde podías jugar, etcétera. Yo creo que este aprendizaje es muy interesante, sobre todo porque te hace salir un poco de la caja, ¿no? Es lo que luego, mucho más adelante, y ya hablaremos de estos conceptos en algún momento, se han llamado upskilling y reskilling, y en este momento yo creo que hice un claro proceso de reskilling en ese momento, porque pasé de estar haciendo pruebas de evaluación, o sea, de procesos de evaluación, entrevistando a gente, a meterme en el mundo técnico, informático, de diseño, muy alejado a lo que yo hacía, pero con la convicción de que tenía que hacerlo para conseguir mi objetivo. Por lo tanto, no te rindas, y da igual lo que hayas estudiado, me da igual si has estudiado ADE o si has estudiado sociología o tecnología o lo que quieras. Siempre hay una oportunidad de que hagas otras cosas distintas, pero tienes que tener la voluntad de hacerlo. Eso es muy importante, que tengas que tener la voluntad de hacerlo. Atrévete, lo iré diciendo a través de todos los podcasts, pero quizás este va a ser una de las palabras más sonadas en todos ellos. Atrévete a hacer cosas, no tengas miedo al no tengas miedo a fallar o a que las cosas no salgan como tú realmente quieres que salgan. Hazlo y punto. ¿Y qué es lo que peor que puede pasar? Que te confundas, que te equivoques, que no salga bien. ¿Qué más da? ¿Qué más te da? Tú hazlo y punto. Y lo mismo, alguno de ellos funcionará y saldrá bien. Yo he presentado multitud de proyectos que me han tumbado y que me han dicho que no, pero después de muchos noes, finalmente surgió el sí con este escape room. Luego hice otro tipo de pruebas, Building Mia o el Pathfinder, otro tipo de pruebas más adelante, pero para mí la gordiana, la más importante, fue esta del escape room en realidad aumentada. Y espero que de verdad te quedes con esta idea en la cabeza de no tienes freno para hacer aquello que quieras. Puedes hacerlo, lo único que tienes que hacer es ir a por ello. Y vas a tener dudas, y te vas a sentir mal, y vas a tener bajones, y vas a pensar que no vales para nada. Todo esto te va a ocurrir, pero hazme caso, que si sigues adelante y confías en que lo que estás buscando lo vas a conseguir, llegará un momento en el que lo consigas. No te puedo decir si será antes o después. Lo que sí que te puedo decir es que lo vas a conseguir, porque es fácil siempre y cuando no es fácil siempre y cuando no desistas. Lo fácil es desistir. Es decir, bueno, mira, lo he probado 3 veces, no me ha salido, no valgo para esto, a la siguiente. No vayas por ese camino. De verdad, no vayas por ese camino. Ve por el camino de querer conseguirlo y de no ponerte frenos, no ponerte límites, y finalmente conseguirás. Y sobre todo,
disfrutarás de la adrenalina que te da el conseguir los objetivos que te estás proponiendo, que son verdaderamente momentos muy claves en tu vida y que te van a dar la confianza para que tu crecimiento profesional despegue como si no hubiera un mañana. Pero para eso tienes que pasar las putas al principio, tienes que hincar tiempo, codos y dedicarte a ello, pero sobre todo, y lo más importante, y te lo sugiero, disfruta el camino, disfruta los errores, disfruta las investigaciones, disfruta los fracasos y luego, desde luego, vas a disfrutar mucho, mucho mejor los éxitos. Con esto te dejo. Muchas gracias por haberme escuchado hasta este momento. Si tienes cualquier comentario, te apetece hacer alguna aportación o quieres incluso que hable de algo, déjamelo en los comentarios, que lo voy a leer desde luego. Comparte con la comunidad, es muy bueno compartir y nos vemos en el próximo episodio.